vamos a hablar de Isaías 40, ¿verdad? Es uno de los capítulos, uno de los capítulos largos de la Biblia, de Isaías 40. Y yo no sé, quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes en algún momento en su vida se han sentido cansados, se han sentido agotados al punto de decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto esta situación, este problema está muy grande, es muy difícil, y llega uno al punto donde se quiere rendir, ¿verdad? Y saben, todos nosotros en algún punto en nuestra vida vamos a pasar por este tipo de situaciones o pensamientos, ¿verdad? Llega un punto donde uno dice, ya no sé qué más hacer, ya no encuentro la salida, me estoy agotando, ya no sé qué más puedo hacer, ¿verdad? Y uno dice, ¿sabes qué? Como que quiero rendirme ante esto. Pero ¿sabes qué? El propósito de Isaías 40 es que nosotros queremos mostrar que nosotros como seres humanos tenemos límites, ¿verdad? Y porque nosotros tenemos límites, muchas veces nosotros podemos perder la fuerza, ¿verdad? Y entonces, pero algo que Isaías quiere recordarte esta mañana es que Dios nunca se queda sin fuerza. Dios nunca pierde el poder, Dios nunca se cansa, Dios nunca se fatiga, pero sobre todo nunca abandona a los que confían en Él. Pero es importante que nosotros debemos conectarnos con Él, ¿verdad? Debemos aprender a tener una relación con Dios en el cual Él pueda cargar nuestra energía, nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros estamos hablando. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes han comprado un mueble de IKEA o un mueble de IKEA? Es muy popular IKEA, ¿verdad? Y entonces, muchos de nosotros compramos muebles ahí. Y a veces puede ser algo sencillo, una silla que tienes que armar, a veces puede ser un mueble, a veces puede ser toda una cocina, ¿verdad? Y hace un par de años mis papás estaban renovando su cocina. Y entonces yo le dije a mamá, yo creo que yo lo puedo hacer, ¿verdad? Esto se ve muy fácil armar los muebles, se ve muy sencillo poder hacerlo. Pero lo hice como todo hombre. Abrí el paquete, vi el manual y dije, esto no lo necesito. Pero yo dije, solo son unas tablas, unos tornillos, ¿qué voy a necesitar? ¿Cuántos tienen un esposo así? ¿Cuántos tienen? Muy bien, algunos no quisieron levantar su mano, pero yo hice eso, ¿verdad? Y dije, no, este manual no lo necesito. Y entonces estoy ahí armando, pero después de una hora me doy cuenta que la tabla estaba al revés, que había puesto un lado derecho con el lado izquierdo y el lado izquierdo con el derecho, y de repente me sobraron un bonche de tornillos que ni sabía dónde iban, ¿verdad? Y a veces uno tiende a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, y en ese momento, después de ese tiempo, me empecé a frustrar, porque decía, bueno, ¿y por qué no está funcionando esto? ¿Por qué no está quedando esta pieza? Me empecé a cansar de lo que estaba haciendo y al final me rendí. ¿Y qué creen? Tuve que ir a buscar el manual. Tuve que ir a buscar el manual porque lo necesitaba, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y sabes, muchas veces nosotros, a veces en nuestra vida, queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Tú y yo tratamos de resolver nuestros problemas, nuestras cosas, por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y a veces se te olvida que hay un manual de la vida que se llama la Biblia, que te dice cómo nosotros debemos de vivir. Pero muchas veces nosotros decimos, no, esto se ve fácil, esto yo lo puedo hacer, muy sencillo, lo voy a poder resolver. Pero después nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que necesitamos de la sabiduría de Dios. Y es justo ahí donde Dios dice, cuando tú te frustras, cuando tú estás teniendo problemas, cuando no ves la salida, es justo ahí donde Dios dice, bueno, ¿por qué insistes en seguir haciendo esto con tus propias fuerzas? ¿Verdad? Y esto es algo bueno porque entonces Dios dice, mira, yo tengo el diseño de las cosas, yo soy el creador, yo soy el arquitecto de todo lo que existe en el mundo. Yo tengo el diseño, yo tengo las instrucciones que tú necesitas, pero sobre todo yo tengo la fuerza que tú ya no tienes. Pero es importante que para que nuestra fuerza pueda ser renovada, tenemos que dejar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y entonces lo que debemos hacer es aprender a depender de Dios, porque Él nunca se cansa, porque Él nunca se fatiga y porque nunca nos abandona.
Y esto es algo importante que nosotros debemos entender, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren aprender o quieren depender más de Dios en esta mañana? Todos queremos depender más de Dios. No dependas más de tus fuerzas, ¿verdad? Y mira, y esto es algo que en este libro de Isaías, es algo que Isaías estaba hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba en una situación complicada, en una situación difícil, donde ellos estaban sintiendo mucho cansancio, estaban muy confundidos por la situación que estaban pasando. Ellos se sentían abandonados por Dios en estos momentos a través del exilio que estaban pasando. Y mira, y ellos pudieron llegar a la mentalidad de decir, ¿sabes qué? Dios ya nos olvidó. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así cuando nos confundimos, cuando nos cansamos? Uno dice, bueno, es que creo que Dios me ha abandonado. Pero es muy importante imaginarnos esto, porque imagínate un pueblo entero que estaba cansado, un pueblo entero que estaba agotado y sin esperanza. Y esto es muy peligroso cuando llegamos a este punto en nuestra vida. Porque cuando tú te llegas al punto de agotarte, de cansarte, de no sentir esperanza, ¿verdad? Puede ser muy peligroso para nuestra vida espiritual, porque cuando te sientes así, ya no cantas con la misma alegría. Ya no oras con la misma pasión, ya no sigues buscando de Dios de la forma correcta como lo hacías antes, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando por primera vez escuché hablar de Dios, ¿verdad? Es como que uno anda prendido en fuego, uno quiere servir, uno tiene una pasión de leer, uno tiene una pasión de pasar un tiempo en la presencia de Dios. Pero cuando tú llegas a sentirte cansado, cuando llegas a sentirte sin esperanza, muchas veces esto empieza a desaparecer poco a poco en nuestra vida. Y entonces perdemos los sueños que tenemos, los sueños de sentir esperanza de Dios. Pero ellos estaban de esta forma al borde que estaban a punto de rendirse. Y saben, esto es muy interesante porque creo que lo más difícil o lo más complicado no es tanto el cansancio físico, sino que yo creo que lo más difícil es cuando el enemigo empieza a susurrar en tu oído, ¿verdad? Y te dice, ¿sabes qué? Dios se ha olvidado de ti. Mira la situación que te encuentras, ya no le importas a Dios, estás solo, Dios te ha abandonado. Y muchas veces eso es lo difícil en lo que nosotros estamos batallando en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Eso estaba pasando el pueblo de Israel, pero sabes que justo en ese preciso momento, en medio de un silencio, en medio de una falta de esperanza, se levanta un profeta llamado Isaías. Y este profeta abre su voz como un trueno en medio del desierto. Y mira lo que les dice en el versículo 28 y 31. Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a quien, a los débiles. Y él dice, mira, hasta los jóvenes se cansan cuando no se conectan con Dios. Hasta los jóvenes pierden la fuerza, pueden perder la esperanza. Entonces esto no es de edades. Esto no se está tratando de si tú eres mayor de edad o eres más joven, porque aquí Isaías está diciendo todo mundo puede estar expuesto a esto. Dice, los jóvenes se cansan, pero en el 31 nos da una gran esperanza. Y dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán ¿qué? Nuevas fuerzas. Y eso es lo que Dios está recordando a cada uno de nosotros esta mañana. Solamente en Dios puedes encontrar estas nuevas fuerzas. Y luego Isaías da un ejemplo y dice, ¿sabes qué? Tus fuerzas te harán volar alto, ¿verdad? Como las alas de las águilas. Dice, correrán y no te vas a cansar. Caminarás y tampoco vas a desmayar. Esas son las promesas que Dios deja para nosotros cuando estamos conectados con Él. Cuando tú dejas de hacer las cosas por tu propia fuerza y dices, Señor, ¿sabes qué? Quiero depender de ti. Entonces Dios te da la energía para que tú puedas seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes pueden creer esto esta mañana para su vida? Y esto es muy interesante porque mira,
Tú puedes estar agotado, pero Dios dice, ¿sabes qué? Pero yo no pierdo mi poder, yo no me canso. Tú puedes decir, ¿sabes qué? He llegado al final, ya no puedo más, pero Dios te está diciendo, apenas estoy comenzando contigo. Tú a lo mejor estás quebrado, pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo soy el Dios que puede restaurar lo que ha sido roto. Tú estás débil, pero Dios te está diciendo, yo soy la fuerza que nunca te va a fallar. Eso es lo que Dios está diciendo esta mañana para nuestra vida. Pero debemos aprender a depender de Dios, no de nuestra propia fuerza. Y mira, si tú estás anotando, tomando notas, anota esto. Cuando llegamos a nuestro límite, Dios apenas está comenzando. ¿Y sabes por qué Dios apenas está comenzando? Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que lo tenemos todo, de que no me falta nada. Algunos pueden decir, tengo casa, tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, no me falta absolutamente nada. Pero después llega un punto en el cual nosotros nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir agotados y vamos a necesitar de alguien, de un poder mucho más supremo que lo de nosotros. Pero lo que sucede es que a muchos de nosotros nos gusta llegar hasta el punto de estar cansados, hasta el último momento y después buscar de Dios. Y ¿sabes qué? Es ahí donde Dios puede hacer algo nuevo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces esto es algo importante porque Isaías 40 nos muestra una realidad que choca entre sí, ¿verdad? Pero que se complementa muy bien en nuestra fe, porque muchos de nosotros como seres humanos tenemos debilidades y tenemos límites, pero la fortaleza de Dios es inagotable. Entonces debemos depender de aquel que tiene la fuerza, de aquel que no se cansa, de aquel que no es débil, de aquel que dice que es el creador de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que Dios funciona de la misma forma que nosotros. Y es ahí donde están las batallas en nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que si nosotros estamos débiles es porque Dios está lejos de nosotros. A veces tú piensas que si estás confundido es porque Dios a lo mejor está en silencio en estos momentos. Que si no vemos respuestas, entonces quizás Él también se ha agotado. Pero Isaías 40 no está diciendo esto. Isaías 40 te está diciendo esta mañana, esto no es así. Dios no funciona de esta forma. Nosotros podemos tener límites como seres humanos y puedes llegar hasta un cierto límite, pero Dios no tiene límites. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. Y mira, me recuerda mucho la ilustración de un padre. Es como cuando un papá carga a su hijo que ya no puede caminar, ¿verdad? Ustedes han visto a veces cuando uno va caminando por la calle que la gente pasea a su perro y su perro cuando ya no quiere caminar se tira en el suelo y ya no se mueve de ahí. Nosotros hemos visto cuando pasamos en el carro, el dueño le está jale y el perro ahí tirado, ¿verdad? Y entonces esto es algo similar que me hace pensar y conectar con Dios, ¿verdad? A lo mejor tu niño está cansado, tu niño está llorando, tu niño está agotado, ya no quiere seguir, pero ¿sabes qué pasa? Viene su papá o vienes tú como su mamá y lo levantas, lo abrazas y le dices, tranquilo, si tú no puedes, yo te voy a llevar. Y esa es la forma en la que Dios hace con cada uno de nosotros. Es exactamente lo mismo, porque tú y yo podemos cansarnos, pero Él nunca se cansa. Tú y yo podemos soltarnos de Él, pero Él siempre te sostiene. Tú y yo podemos caer, pero Dios una y otra vez te va a levantar, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, este tipo de cosas son las que muestran que nuestra fe tenga sentido. Esto es algo que debería de hacer que tú dependas de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú aprendes a dejar de confiar en ti mismo, aprenderás a confiar o a depender solamente de Dios. Pero es importante que debemos dejar de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y mira, siempre que hablamos de que Dios no se cansa, de que Dios es fuerte, de que Dios es soberano,
Tal vez tú estás escuchando este mensaje y me dices, ¿sabes qué, pastor? Pero yo sí creo en Dios, pero ¿por qué me sigo sintiendo sin ganas? ¿Verdad? ¿Por qué me sigo sintiendo seco por dentro? Y muchas veces nosotros llegamos a tener la pregunta donde dice, ¿por qué si Dios promete renovar mis fuerzas, por qué sigo sintiéndome agotado? Y todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra vida, pero nosotros nos cansamos porque muchas veces decidimos confiar más en nosotros mismos que en Dios. Y no aprendemos a depender de Dios. Y por eso es que muchas veces sentimos como que no hay esperanza, como que no hay algo más, ¿verdad? Confiamos más en nuestro propio esfuerzo, confiamos más en nuestras ideas, llegamos a confiar más en nuestra cuenta de banco, llegamos a confiar más en nuestras rutinas. Y es ahí cuando en estas cosas nos damos cuenta que no funcionan. Entonces es donde decimos, Señor, ayúdame. Siempre, no sé por qué siempre a nosotros nos gusta dejar a Dios de último, ¿verdad? Siempre tratamos de hacer las cosas primero, nuestras fuerzas, nuestras ideas, y cuando no funciona, entonces decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y entonces es como si nosotros quisiéramos llenar una cubeta de agua, pero tiene un hoyo y todo se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos si llenamos una cubeta, está rota y se empieza a salir el agua, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de depender de nuestra inteligencia o de nuestra fuerza. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, no, pues voy a correr más rápido para que no se me caiga el agua, ¿verdad? O a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Voy a hacer más viajes si el agua se está cayendo, ¿verdad? O a lo mejor uno aprieta la cubeta más y dice, no, de aquí no se va a salir esta agua. Pero mientras esté rota esa cubeta, el agua se va a escapar, ¿verdad? Entonces el problema no es la falta de agua, porque hay suficiente agua. El problema es que estás usando una cubeta rota. Eso es lo que está sucediendo. Y lo mismo sucede con nosotros. No es que Dios no te esté ayudando, no es que Dios no vea lo que está pasando, no es que Dios no te está escuchando, solamente que tú no estás dejando que Dios pueda darte la fuerza que tú necesitas. Y entonces, ¿qué sucede? Es ahí cuando la fuerza se escapa, ¿verdad? Es ahí cuando pierdes toda esta esperanza. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de tus propias fuerzas. Y eso no te lleva a ningún lado. Entonces, lo que Isaías nos está diciendo aquí es, deja de querer llenarte de otras cosas y aprende a esperar en el Señor. Y cuando tú y yo aprendemos a esperar en Dios, entonces es cuando la fuerza dejará de escaparse. Es cuando Dios te va a sostener. Es cuando ya vas a poder ser saciado por Dios. Y es cuando Él te empieza a renovar tus fuerzas. Entonces, algo que tú y yo debemos entender esta mañana es que el cansancio no es el final. El cansancio es solamente una invitación de Dios para que pueda renovar tus fuerzas. Eso es lo que está pasando cuando llegas al final, donde dices, ya no puedo más. Es como que le estás dando una invitación a Dios de decir, ok, Señor, ya traté con mis propias fuerzas, ya no puedo más. Y entonces es ahí donde abrimos el corazón al Señor. Entonces, cuando llegas al punto de decir, ya no puedo más, es donde Dios dice, por fin te estás dando cuenta que ya no puedes más y que necesitas depender de mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Y mira, hay un proverbio que siempre mi mamá me recordaba, Proverbios 16:3. Dice, pon todo lo que hagas ¿en quién? En manos del Señor. Mi mamá me decía, no pongas todo lo que quieres hacer en mis manos o en tus propias manos, sino que decía, ponlas en las manos del Señor. Y entonces dice que, y tus planes tendrán éxito. Porque cuando dependemos de Dios eso pasa. Entonces, para terminar, quiero darte 3 aplicaciones que tú puedes hacer en tu vida. La primera que tú tienes que hacer es reconoce que tienes un límite en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir no eres Superman y tampoco tienes que tratar de ser Superman, ¿verdad? Entonces, vivimos nosotros en una cultura donde idolatra la autosuficiencia, ¿verdad? Entonces, siempre nos dicen, tú puedes con todo,
no te rindas, sigue adelante, sigue. Pero ¿sabes qué? La Biblia no dice que somos autosuficientes, sino que la Biblia dice que somos ¿qué? Vasos de barro. Y vasos de barro son frágiles, son limitados y son temporales. Entonces, por esto es algo que esto no lo debemos de ver como una debilidad espiritual en nuestra vida, sino que es una oportunidad de aprender a depender más de Dios en nuestra vida. Entonces, el que tú seas frágil, el que tú seas limitado, el que tú seamos temporales, no quiere decir que esto es una debilidad espiritual, sino que esto te ayuda a depender más de Dios, a depender más de alguien que no es así. Y mira lo que decía Pablo en 2 de Corintios. Dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en medio de ¿qué? De la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Es en medio de nuestra debilidad que Dios se puede hacer presente. Entonces, cuando tú reconoces que tú ya no puedes más, Dios no te está condenando. Dios dice, por fin, ahora puedo mostrarte cuál es mi poder. Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar esta semana? Tal vez en esta semana necesitas detenerte un momento y decir, Señor, ya no puedo más con esta carga, ya no puedo solo con este problema, ya no puedo más sola con este momento. Y mira, y sabes, esta señal de que nosotros decimos a Dios, ya no puedo más, no es una señal de fracaso, es una señal de que estamos aprendiendo a depender de Dios en los momentos más difíciles. Otra cosa que Isaías nos enseña es espera en Dios. Esperar no es pasividad, es confianza activa en nuestra vida. Entonces a veces pensamos que esperar significa que debemos cruzarnos de brazos hasta que Dios haga algo, pero bíblicamente esperar es una postura del corazón. Es decir, esto es lo que tú estás diciendo cuando esperas. Aunque no veo cambios todavía, creo que tú estás obrando. Aunque no veo algo, sé que tú estás trabajando. Aunque no entienda lo que está pasando, tú debes de seguir confiando en Dios. Esto es lo que significa esperar en Dios, ¿verdad? Entonces Isaías usa esta palabra de esperar porque implica amar, implica anhelar y confiar en Dios mientras llega el momento oportuno de su intervención. Pero debemos aprender a esperar en Dios. El número 3 y el último, recibe nuevas fuerzas. Dios no siempre nos quita la carga, pero siempre renovará tus fuerzas. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios elimine el problema, ¿verdad? A veces nosotros, eso sería muy fácil, ¿verdad? Que nos saque del proceso, que nos quite la lucha. Pero muchas veces Él no cambia la situación, cambia nuestra condición interna cuando estamos pasando por dificultades. Nos da fuerza que no nace de emociones, ni de la motivación, ni de las circunstancias. Por eso Él decía, cuando ustedes renuevan sus fuerzas, volarán como las águilas. Cuando tú renuevas tus fuerzas, correrás y no te cansarás. Cuando tú renuevas tus fuerzas en Dios, caminarás y no te vas a cansar. Eso es lo que Dios está haciendo, pero debemos de renovar nuestras fuerzas con aquel que es la fuente que da la fuerza. Y mira, ¿qué quiero inspirarte hoy esta mañana con esto que estamos hablando? Hoy quiero inspirarte que con esta historia de Isaías, si nosotros hoy aprendemos a dejar de depender de nosotros mismos y aprendemos a renovar las fuerzas en Dios, tu vida va a cambiar por completo. Tu vida no va a seguir siendo la misma. Y la Biblia no dice que vas a evitar problemas. La Biblia no dice que todo se va a resolver de inmediato, pero dice algo mucho más poderoso. Los que confían en el Señor van a poder renovar su fuerza. Y así que, mira, yo quiero animarte que te pongas de pie junto conmigo.
Y si tú hoy llegaste hasta este lugar y llegaste sin fuerza, a lo mejor llegaste con el alma agotada, a lo mejor llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Yo quiero animarte a que no te vayas de la misma forma en la que entraste. Porque hoy Dios viene con fuerza para levantarte. Hoy Dios viene con sus brazos para cargarte y con mucho amor para mantenerte cerca de su corazón. Entonces yo quiero invitarte hoy a que tú puedas dejar tu cansancio en las manos de Dios. Quizás llegaste agotado, llegaste con tu fe débil, sintiéndote que ya no puedes. Pero hoy Dios está diciendo, los que esperan en mí renovarán sus fuerzas. Así es que mira, siempre abrimos el altar para que tú puedas pasar aquí enfrente y nosotros podemos orar junto contigo. Si tú estás sintiendo que ya no puedes más, si tú dices, Señor, ya no sé qué más hacer, ábrele la puerta a Dios para que Dios pueda renovar tus fuerzas esta mañana. No te vayas de la misma forma en que entraste, porque lo que queremos es que haya un cambio en tu vida, que haya un cambio en tu vida espiritual. Y mira, si tú hoy quieres pasar y necesitas oración, aquí tenemos personas que van a orar junto contigo, que te van a apoyar en tu momento de cansancio, en tu momento de debilidad. Aquí hay personas que van a orar por ti. Si es que yo te animo a que mientras cantamos esta canción, tú puedas ir pasando y aquí vamos a orar junto contigo.